Hola amigas y amigos que nos siguen en este canal, es un placer estar con ustedes nuevamente. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo curso de análisis de señales y sistemas, el cual es un curso de matemáticas aplicadas al mundo de la ingeniería. En este video en particular vamos a definir el concepto de señal del tiempo continuo, por lo cual es conveniente hablar de las entidades de la física clásica que vimos en la portada de este video. Tales entidades de la física clásica son el tiempo, el espacio, la masa y la energía, desde luego. Estos conceptos nos servirán para representar los sistemas que son aparatos y máquinas en el mundo de la ingeniería. Entonces vamos a comenzar hablando del tiempo. El tiempo es un concepto fundamental y de uso muy cotidiano, sin embargo su definición es algo ambigua, porque pues, ¿qué es el tiempo realmente? Entonces, no es algo que nosotros podamos agarrar con las manos. Sin embargo, siempre utilizamos este concepto y nos referimos a él continuamente, incluso en la vida cotidiana, como les comentaba, y siempre decimos expresiones como, bueno, ya es tiempo de empezar a hacer la tarea, o esta clase ya duró demasiado tiempo, o pues ya no tengo tiempo para entregar mi proyecto, y cosas similares. Ya es tiempo de salir a jugar, o ahorita es un mal tiempo para hacer tal o cual actividad. Entonces siempre hablamos de este concepto de tiempo, pero su definición en palabras pues puede ser algo ambigua. Aquí pues nosotros lo medimos generalmente, los seres humanos hemos inventado estas máquinas, los relojes, para medir el tiempo, y le asignamos en forma conceptual esta recta numérica en una sola dimensión que representa pues el avance del tiempo, es decir, que al tiempo le asignamos el conjunto de los números reales, la recta real. Entonces, cada punto del tiempo, cada vez que este reloj avanza, nos estamos moviendo hacia adelante en esta recta del tiempo. Sin embargo, pues al haber empleado los números reales, estamos diciendo que el tiempo, que estamos conceptualizando aquí, es el tiempo continuo. Entonces, más adelante en este curso vamos a ver que el tiempo continuo no es la única elección que tenemos para medir el tiempo, pero aún así todo esto es abstracto y qué es lo que realmente representa. Entonces, pues ahorita solamente hay que recordar que cuando escogemos a los números reales para representar al tiempo, estamos hablando del tiempo continuo, sin más ni menos. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de las implicaciones que tiene haber elegido que el tiempo sea continuo, y lo vamos a ver más al rato en este mismo video. Pero por el momento, pues vamos a establecer cuál es el concepto más, vamos a decir de manera más directa, cómo podemos entender al tiempo. Bueno, las cosas en el universo cambian precisamente de estado, y decimos que cambian con el tiempo. Entonces, parece ser que el tiempo es la entidad física que nos deja medir cómo cambian de estado las cosas. Para poner esto en contexto, para hacerlo como ejemplo, pues vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una semilla de una planta. Entonces vamos a imaginarnos la semilla de esta forma, y vamos a imaginarnos pues que plantamos esta semilla en algún momento dado, y entonces lo que vamos a empezar a ver es que en efecto esta semilla germina. Entonces sigue siendo el mismo sistema, la misma entidad, pero ha sufrido cambios de estado. Entonces aquí podemos ver pues cómo empieza a surgir un retoño a partir de esta semilla, y pues empieza a generar raíces. Y cómo pasamos de este estado inicial
a este segundo estado pues con el tiempo, ciertamente. Es decir, que las cosas cambian de estado y eso es lo único que nos permite decir que el tiempo va avanzando. Entonces, ¿cuál será el siguiente estado de esta planta? Pues sin duda, pues todas las plantas, como los seres vivos, ¿verdad?, crecen. Y entonces ya vemos que en algún punto de su existencia estará más desarrollada. E incluso pues empezará, dependiendo del tipo de planta, vamos a imaginarnos que está así, va a empezar a florecer. Entonces pues va a generar flores en su estructura, y a partir de estas flores pues va a generar eventualmente frutos, y entonces vamos a tener una planta cada vez más madura. Su desarrollo biológico, su cambio de estado va siendo cada vez más completo. Es decir, esta planta que estamos dibujando aquí pues ya es mucho más desarrollada que la simple semilla que vemos aquí. Sin embargo, esta semilla pues tiene el potencial de convertirse en esta planta, desde luego. Entonces aquí lo que vamos a ver es que pues en general ya tenemos una planta más desarrollada. Podríamos pensar en un árbol, por ejemplo, y el árbol pues se tarda mucho tiempo en crecer, tardan bastante tiempo, algunos son años. Entonces vamos a imaginarnos que efectivamente desarrolla la capacidad de tener frutos, y esos frutos pues contienen nuevas semillas. Entonces aquí vamos a pensar que tenemos frutas o frutos que contienen semillas. Pero como todo en la naturaleza biológica, pues resulta que el árbol llega a un momento en el que concluye su vida, como todo ser vivo. Nace, crece, se reproduce, y luego ¿qué sucede? Pues ni modo, muere. Entonces esta planta se seca y pues ya no vuelve nunca más a dar frutos ni a reverdecer. Todas sus hojas pues están secas, y entonces todo a partir de una semilla. Entonces nosotros vemos cómo los estados van cambiando, y precisamente eso es lo que, ese cambio en los estados de las cosas es lo que nos dice que el tiempo va avanzando. Entonces incluso nosotros podemos asociar directamente esta recta del tiempo, esta recta de los números reales, a este cambio de estado de las cosas. Entonces lo voy a ejemplificar aquí escribiendo precisamente esa recta. Aquí tenemos la recta del tiempo, y aquí tenemos pues el punto de referencia. 0 fue cuando nosotros plantamos esa semilla en el jardín, y después de un tiempo, quizás después de algunos días, empezó a germinar. Pero a lo mejor de que germina y crece para tener flores y hojas y todo eso, pues a lo mejor pasó mucho más tiempo. Y después, no lo sé, algunos años. Y después, pues todavía más años en lo que es suficientemente madura para florecer y dar frutos y reproducirse, porque cada una de estas semillas pues tiene el potencial de convertirse en otro árbol. Entonces a final de cuentas termina su ciclo de vida y la planta muere, como todo ser vivo. Entonces aquí a lo mejor también hay un intervalo de años. Es decir, esta escala que estoy representando aquí no es lineal, pero nos deja ver claramente por qué estamos escogiendo una recta numérica como la representación del tiempo. Entonces esta flecha, como ustedes saben, representa que los números reales son infinitos. Entonces pues el tiempo va a tender a seguir avanzando, a pesar de que los objetos pues hayan cambiado de estado. En este caso el árbol ya se murió, y el árbol pues en el tiempo que está hacia adelante, o sea hacia la derecha, pues ya no va a reverdecer ni tampoco va a volver a ser una semilla. Es decir, aquí vemos claramente el cambio de estado de las cosas. Jamás en la naturaleza
que yo sepa, se ha visto que un árbol, por ejemplo, en su plena madurez, se regrese a ser una semilla. No hay que confundirnos, la semilla que produce ya no es el mismo, o sea, ya no es el mismo árbol en sí. La semilla que dio origen al árbol es esta de hasta acá. Entonces, pues no se regresa ni a este estado, ni tampoco se regresa a un estado pues anterior, o tampoco pasa de este lado donde ya la planta pues está muerta, ¿verdad? No pasa, no se regresa a este donde todavía está viva. Entonces, jamás se ha visto que algo que esté muerto y que lleve bastante tiempo muerto pues vuelva a la vida. Entonces, el tiempo tiene una dirección. Entonces vamos a establecer algunas hipótesis acerca del tiempo. Como todo, hay que recordar que en las ciencias, en las matemáticas, en la física, algunas cosas parten de la observación. Efectivamente, la mayoría de las cosas están basadas en la observación del mundo físico, pero pues nosotros, al establecer modelos, tenemos que hacer algunas hipótesis para que nosotros, como seres humanos, podamos entender y manipular con cálculos las implicaciones de pues todos estos fenómenos, explicar estos fenómenos en la teoría. Entonces, pues jamás vamos a ver que nos regresemos en el tiempo. Es decir, alguien que ya creció no se hace bebé, no se hace más joven, tiende a hacerse más viejo y eventualmente pues a terminar su ciclo de vida con la muerte. Entonces, hay procesos desde luego que duran más tiempo. En este caso, un árbol, estamos pensando que dura años su tiempo de vida, muchas veces dura siglos. Y por otro lado, hay otros seres que tienen ciclos de vida más pequeños. Por ejemplo, algunos insectos, su tiempo de vida pues es muy corto. Entonces, la medida del tiempo en cierto sentido es relativo. Nosotros aquí podríamos pensar que si estos son los estadios de la planta, pues que cada estadio dura una unidad de tiempo, pero estaríamos siendo muy simplistas y en general ese modelo no nos iba a servir. Entonces, sin embargo, el concepto es aquí el concepto de medir dónde estamos en el estado 0, ¿verdad? Y luego estamos en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3 de la planta, hasta el estado 4. Pues los podemos ir asociando aquí en ciertos tiempos. ¿Cuánto pasó de que plantamos el árbol hasta que brotó el retoño por primera vez? Pues depende en qué estemos midiendo el tiempo. Entonces, si lo estamos midiendo en años, pues a lo mejor aquí dura, no lo sé, un mes, o sea, un 12avo de año. Y hasta que vemos este estado, pues a lo mejor dura un año, y para llegar a este estado a lo mejor hacen falta 5 años desde que lo plantamos, y a lo mejor para que el árbol se muera, pues hacen falta 100 o 200 años para que se muera. Entonces, depende de las unidades en las que estemos midiendo el tiempo. Entonces, ya que hemos establecido esta idea de que el tiempo sí en cierta forma es relativa, parecía que Einstein después de todo tenía razón, el tiempo es relativo, es decir, nosotros no nos podríamos dar cuenta del avance del tiempo si la planta se queda, digamos, en el estado 2 por mucho tiempo. Ahí no nos podríamos dar cuenta de cómo está avanzando. Por eso inventamos los relojes, porque los relojes van cambiando su estado segundo a segundo. Digo, los relojes clásicos van cambiando su estado segundo a segundo y utilizan el sistema numérico para pues establecer una medida de esta cantidad. Entonces, si todo lo medimos respecto al cambio de estado de este sistema, que es un reloj, entonces la elección de este eje se hace más simple. Entonces, vamos a definir aquí a qué nos referimos. T minúscula, pues se llama variable del tiempo continuo. Entonces, esta es una variable del tiempo continuo. Entonces, ¿por qué tiempo continuo? Bueno, ya lo dijimos. El tiempo
pues son los números reales. Entonces la variable t es una variable real, es un número real en todo momento. Pero como estamos viendo aquí en esta idea del árbol, pues el tiempo siempre se incrementa. Entonces esa es una segunda hipótesis. La primera es que es continuo. Entonces el tiempo es continuo, sería como que la hipótesis número 1 que hacemos sobre el tiempo. Y el hecho de que el tiempo siempre avance y nunca se regrese, pues sería una segunda hipótesis. Entonces vamos a decir que el tiempo avanza de forma monótona. O sea, el tiempo crece de forma monótona. ¿Qué significa eso? Pues que siempre se incrementa y nunca retrocede, siempre va hacia adelante. Entonces, por supuesto, esto es en términos de la física clásica. Aquí estamos estableciendo una diferencia entre el mundo de la física clásica, ¿verdad?, de Newton, contra pues la idea de la física relativista de Einstein. Sin embargo, pues aunque sea elegante la teoría de Einstein y se esté demostrando continuamente muchos ejemplos de cómo esta teoría es superior a la teoría de Newton, pues para que esta teoría cuente, las velocidades de movimiento de las cosas deben ser relativistas, es decir, fracciones importantes de la velocidad de la luz. Y sin embargo, nosotros los seres humanos y las máquinas que hemos desarrollado en su gran mayoría, principalmente las del mundo de la ingeniería aplicada, pues son en un mundo de baja velocidad. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a pensar en modelos de física clásica basados en la física newtoniana. Y en este mundo pues tenemos cuatro cosas, ¿verdad? O sea, los componentes del universo son, por un lado, el tiempo, el espacio, la masa y la energía. Según la física de Newton, son cuatro cosas bien separadas. Según la física de Einstein, pues lo que existe es el espacio-tiempo como una sola cosa. Y pues la masa-energía, ¿verdad?, o matergia, como le llaman en ese sentido. Pero en este curso, pues nosotros simple y sencillamente pues vamos a pensar que este modelo es muy refinado, no es realmente necesario, y entonces pues nos vamos a quedar simple y sencillamente con el modelo de Newton. Entonces, bajo ese modelo de Newton, el tiempo, el espacio, la masa y la energía son cuatro cosas completamente separadas, son independientes entre sí. Entonces, por otro lado, aquí tenemos el concepto del tiempo del que hemos venido hablando, y entonces más adelante vamos a llegar a una tercera hipótesis sobre el tiempo, dado que estamos escogiendo el tiempo en esta física de Newton, pero vamos adelantándolo de una vez, y eso es que el tiempo es absoluto. Entonces permítanme escribirlo aquí. El tiempo es absoluto. O sea, cuando decimos que es absoluto, queremos decir que es independiente. Es independiente. ¿Qué quiere decir? Bueno, como les comentaba, si nosotros estamos pensando aquí en este ejemplo del árbol, pues si nosotros viéramos mucho tiempo aquí la planta, o sea, si esta planta durara muchos días en ese estado y la planta es la única forma de medir el tiempo, es decir, usamos la planta como reloj, pues no nos daríamos cuenta que el tiempo cambia mientras la planta se siga viendo igual. Nos daremos cuenta que el tiempo ha avanzado
cuando ya vemos cambios de alguna naturaleza, tanto pues en tamaño como en morfología, por así decirlo. Aquí ya tiene frutos, aquí todavía no los tiene. Entonces solamente ahí nos daríamos cuenta que el tiempo ha avanzado. Entonces pues estamos pensando ahí que pues ciertamente el tiempo tiene siempre cierta componente relativa en su naturaleza. Sin embargo, nosotros pensamos que el tiempo es independiente y que crece de forma monótona, es decir, que el tiempo siempre va avanzando, y es el avance del tiempo lo que dicta cómo va a cambiar de estado los objetos de la realidad, y no viceversa. Es decir, no es cómo cambian de estado los objetos lo que dicta cómo avanza el tiempo o no. Porque si lo medimos relativa a los estadios de la planta, pues entonces aquí sería el estadio número 1, aquí sería el número 2, aquí sería el número 3 y aquí sería el número 4. Y entonces esta planta vivió solo 4 unidades de tiempo, pero sería un tiempo que no es absoluto. No depende, o sea, más bien el tiempo depende de cómo cambia un objeto. Por eso decimos que esto pues no nos conviene. No que esté mal, simple y sencillamente no nos conviene, y lo definimos como absoluto, es decir, que el tiempo es independiente. De esta forma el tiempo sigue avanzando a paso constante, es decir, de forma monótona, no importa, al tiempo no le importa, él sigue avanzando, y llega un momento, o sea, el tiempo define los momentos, los instantes, los puntos en el tiempo en los que suceden los cambios. De hecho, pues estos cambios son paulatinos. Aquí a esta planta pues le faltará crecer, ¿verdad? Día con día se irá viendo un cambio mínimo hasta que lleguemos a este tiempo, y durante este primer año hasta el 5.º año de vida pues estaríamos viendo cambios paulatinos. Es decir, tampoco la naturaleza en general tampoco da brincos tan grandes. Entonces igual aquí, antes de que la planta muera, pues iremos viendo un decaimiento paulatino de su estado. Entonces el tiempo crece de forma monótona y es absoluto, y el tiempo es continuo, es decir que pues aquí yo fui haciendo esta gradación para denotar que el tiempo va avanzando como si fueran las manecillas del reloj, pero en realidad el tiempo es un continuo. Es decir, es una línea ininterrumpida como lo son los números reales. Entonces es un conjunto completo de números, y esas son 3 hipótesis que hasta ahorita hemos hecho en el tiempo. Entonces el concepto del tiempo es fundamental en este campo del análisis de señales y sistemas, y en general pues en el mundo de la física es una de sus componentes. Ok, entonces pues vamos a seguir hablando del tiempo en otro contexto para ver los problemas con los que nos podríamos enfrentar más adelante si nosotros no tenemos claro este concepto tan importante. Ok, entonces si seguimos hablando del concepto del tiempo, pues tenemos estos postulados que hemos hecho, y pues aquí los volvemos a enunciar. El tiempo es continuo, eso ya lo hemos dicho, que el tiempo pues es una variable real en general. También el tiempo crece de forma monótona, es decir, siempre va avanzando hacia adelante. Por eso esta flecha nos indica también la dirección del tiempo, no solo que pues el tiempo no tiene fin, porque los números reales pues son infinitos. Recordemos que los números reales pues van de menos infinito al infinito. Entonces aquí nos dice la flecha en qué dirección se incrementa positivamente, y pues si el tiempo crece de forma monótona, pues lo que estamos viendo es que no nos podemos regresar. Siempre podemos avanzar hacia adelante en el tiempo, pero jamás nos podremos regresar en el tiempo. Esto no va a suceder. Entonces, al menos no en la física clásica, como lo estamos comentando. Entonces, pues el tiempo crece de forma monótona, siempre va hacia adelante, nunca decrece. Y pues aquí mencionamos que el tiempo es no es relativo, el tiempo es absoluto. Hay que recordar, este es el postulado que estamos haciendo. Y esto quiere decir que es el tiempo el que, según avanza, indica cómo cambian de estado las cosas.
no al revés. Entonces aquí estamos pensando en un tiempo que no es relativo, es absoluto. Eso es lo que quiere decir. Recuerden que estos son postulados, es decir, son hipótesis que estamos haciendo pues para dar base a una teoría. Entonces, bueno, el cuarto, aunque hace rato lo mencioné como parte del mismo, vamos a separarlo en esta ocasión. Mencioné el 3 y 4 junto hace rato, pero aquí vamos a separarlo. El tiempo es independiente. Que el tiempo sea independiente es conveniente en este caso, porque nosotros lo podemos representar aquí como la recta numérica que tenemos de los números reales. Desde luego el tiempo son todos los números reales, pero en el eje de las abscisas pues lo entendemos, según nuestros conocimientos básicos de matemáticas, como una variable independiente. Entonces el tiempo es la variable independiente, y vamos a pensar que tenemos otro eje de los números reales aquí formando el plano R2. Estos también son los números reales, donde vamos a graficar cómo se va modificando, cómo va sucediendo un fenómeno en términos numéricos respecto al tiempo precisamente. Entonces aquí tenemos f de t como una función del tiempo, dependiendo de lo que queramos describir o medir. Por ejemplo, podríamos pensar en medir pues la temperatura de un horno, de una caldera, en función del tiempo. O podríamos pensar en medir la temperatura del día, ¿verdad? O sea, la temperatura ambiente a lo largo de un día. Y entonces pues veríamos más frío a cierta hora antes de que salga el sol, luego pues empieza a ser más caliente, y luego llega a un punto máximo donde el sol está en lo más alto, y luego hacia la tarde empieza a disminuir esa temperatura hasta que llega a cierto nivel otra vez en la noche, y así se mantiene durante un tiempo, que es el tiempo del día. Podríamos pensar en graficar muchas otras cosas, es decir, quizás cómo gano mi dinero en términos de quincenas, ¿verdad? Y cómo me lo voy gastando, o si lo voy ahorrando, cómo se va incrementando mi capital, o me lo voy gastando. Y a lo mejor pues termino debiendo porque pido prestado, y entonces pues termino de este lado, del lado negativo. O a lo mejor pues lo invertí muy inteligentemente y entonces termino ganando, amasando una considerable cantidad de dinero. Entonces todo eso pues en función del tiempo. Entonces estamos utilizando esta idea de que el tiempo es absoluto, es el tiempo el que avanza, y según su avance va sucediendo los fenómenos. No al revés, no es porque suceden los fenómenos que nos damos cuenta que el tiempo avanza. Entonces, eso es por un lado, ¿no? El tiempo es absoluto y es independiente, por eso lo escogemos en las abscisas como la variable independiente. Y la variable dependiente pues es en este caso la letra f, una función del tiempo. Y vamos a pensar en esta función del tiempo en esta ocasión, que tenga pues no sé, ¿no? Una gráfica determinada. Hay que recordar que en matemáticas las funciones del tiempo, o sea, el concepto de función es especial. No cualquier trazo puede ser una función, tiene que tener ciertas características, pero básicamente lo que estamos diciendo es que el tiempo pues es el dominio. De este lado tenemos al tiempo, y el rango de esta función, que lo tenemos graficado aquí en las ordenadas, le vamos a llamar amplitud. Entonces tenemos que una señal del tiempo continuo, aquí tenemos un poco más claro el concepto que vamos a entender como señal, es toda forma de intercambio de información o de estado en un sistema o entre sistemas. Entonces, por ejemplo, si nosotros conectamos un foco a la línea de alimentación de nuestra casa, pues tendríamos y medimos el voltaje, pues tendríamos una gráfica sinusoide de cómo cambia la tensión entre las dos terminales de la línea en función del tiempo. A veces será positivo, a veces será negativo. Entonces la corriente irá en un sentido y después se invertirá su sentido, y así estará oscilando. Entonces la descripción de los fenómenos en función del tiempo es realmente útil y se utiliza por supuesto en física,
en economía, en química, en biología y desde luego en cualquier rama de la ingeniería inspirada en esos conceptos físicos. Ok, entonces pues aquí vamos a pensar que tenemos esta señal y aquí podemos notar inmediatamente que no es necesario definirla en todo el tiempo. Es decir, no necesariamente vamos a utilizar siempre todos los números reales. A nosotros nos puede interesar únicamente un intervalo, entonces aquí vamos a pensar que pues nos interesa solamente medir lo que sucede entre esos dos instantes del tiempo. Entonces vamos a pensar efectivamente eso, y aquí con estas líneas punteadas estoy intentando delimitar cuáles son esos dos instantes del tiempo que nos interesan, y solamente ahí describimos nuestro fenómeno. Entonces vamos a pensar que este es el instante T1 y este es el instante T2. Entonces desde luego pues son números reales, T2 es mayor que T1, y cuando estamos en este instante del tiempo empezamos a medir nuestro fenómeno y tiene una evolución respecto al tiempo, es una curva en este caso continua, y pues terminamos nuestro análisis cuando llegamos al tiempo t igual a 2. Ahí dejamos de analizar y ya no nos importa qué sucede después, qué sucedió antes, solo nos interesa esta sección. Entonces a este intervalo, si nos damos cuenta, pues podemos definir un intervalo. En este caso vamos a definirlo un intervalo cerrado que va de T1 hasta T2. Esto por supuesto está contenido en los números reales, es decir, es un intervalo, es un subconjunto de los números reales. Este intervalo es a lo que nosotros vamos a llamar eje de tiempo, así se le conoce. Y como es un subconjunto, ahí viven todos los puntos interiores, ahí viven todos los instantes del tiempo que están contenidos entre T1 y entre T2. Vamos a asignarle la misma idea de conjunto, entonces vamos a llamarle T con doble barra. Es este intervalo, ese es nuestro eje de tiempo. Entonces T mayúscula con doble barra pues indica el eje de tiempo. Entonces por otro lado tenemos el eje de la amplitud, y en el eje de la amplitud pues estamos graficando la cantidad física que nos interesa conocer. Nuevamente puede ser una temperatura, un voltaje, una cantidad, pues no sé, ¿no? Dependiendo del sistema que estemos tratando, una velocidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos precisamente la relación, la regla de correspondencia nos deja ver esta figura, pero pues aquí estamos pensando que también f es un número real. Entonces vamos a imaginarnos a f como un número real y vamos a llamarle a este rango de amplitud al mismo estilo que tenemos aquí. Vamos a definir estas líneas, ¿verdad? Que son los puntos, o sea, nos definen el intervalo que toca nuestra señal en el rango, y vamos a o sea, son dos valores que también me permiten definir un intervalo. Entonces bueno, aquí tenemos esta circunstancia, entonces claramente podemos definir otro subconjunto de los números reales. En este caso vamos a pensar el intervalo entre f1 y f2, que son las amplitudes que tiene nuestra señal en estos instantes del tiempo, es decir, es el mínimo y es el máximo valor que alcanza. Vamos a pensar también esto desde luego es un intervalo, puesto que aquí tenemos la recta real, entonces sigue siendo un subconjunto de los números reales, y vamos a ponerle de nombre A mayúscula y se llama eje de amplitud. Entonces aquí vamos a ponerle su nombre, y lo que estamos viendo básicamente es que, pues cierto, por una parte f es una señal, es simple y sencillamente una función que mapea a los números reales en otro número real, o sea, es un mapeo de los reales
en los reales. Más adelante vamos a sustituir el rango por un rango más general, que sean los números complejos, pero el dominio siempre va a ser real, porque el tiempo es una cantidad real. Ese es uno de los postulados que estamos poniendo también, entonces vamos a anotarlo por aquí. O sea, sería como que un postulado 5. Aquí nada más para hacer la aclaración de que pues si nosotros no utilizamos el tiempo como una variable real, pues no tiene mucho sentido medirlo. Entonces la idea de este cambio hacia adelante no tiene sentido en otro conjunto que sean como los números complejos, ¿no? Entonces quizás está de más este postulado, pero bueno, tampoco nos hace daño, ¿no? Entonces aquí este siempre va a ser los números reales, pero aquí pueden ser los números complejos. Y además hay que recordar que en efecto los números reales están contenidos en los números complejos, es decir, los números complejos son más generales, los números reales son un caso particular de los números complejos. Entonces, pero bueno, lo que a nosotros nos importa ahorita es decir que desde luego tenemos un dominio que es el eje del tiempo, este sería el dominio, y por otro lado tenemos el rango, nuestra función, que sería el eje de la amplitud. Entonces, pues nuestra señal ciertamente tiene esta estructura, es un mapeo de los números reales a los reales en este caso, pero también pues podríamos escribir que nuestra señal de tiempo continuo en este caso es un mapeo de nuestro eje de tiempo t, que pues es un subconjunto de los números reales, hacia nuestro eje de amplitud, que puede ser o puede no ser, o sea, puede estar contenido dentro de los números reales o incluso puede ser igual a los números reales, depende de la forma de nuestra función. Y estas dobles barras que le estamos poniendo a las letras, pues es un poco para darnos cuenta por notación que estamos hablando siempre de conjuntos. En este caso los intervalos son conjuntos. Muy bien, si nos damos cuenta aquí se define una región rectangular. Esa región rectangular pues es el producto cartesiano entre estas cantidades, o sea, aquí sería el producto cartesiano t cruz a, y son todos los puntos que están aquí incluidos, por supuesto incluidos los puntos que están sobre la gráfica, pero a nosotros solamente nos interesan desde luego los puntos sobre la gráfica. Pero la gráfica en sí no es una señal, o sea, la señal es una correspondencia, la señal es una función. Eso es importante recordar. Una función pues es una regla de asignación donde nosotros tenemos un dominio, que en este caso es el tiempo continuo, y tenemos un rango, que es la amplitud. Entonces aquí nuestro dominio pues tenemos este subconjunto t, y tenemos de este lado nuestro rango, que es este subconjunto a, y pues a cada punto que hay en nuestro dominio le vamos a asignar pues ciertos valores que hay en el rango. Y ya saben que estas reglas de asignación tienen que tener ciertas características para poder ser consideradas funciones. Entonces ya saben ustedes que hay ciertas reglas que tenemos que obedecer para poder considerar que este mapeo sea una función. Esto es, que podemos mandar dos puntos del dominio, los podemos mandar incluso al mismo, o más puntos del dominio los podemos mandar al mismo punto en el rango, pero lo que no podemos hacer es mandar al revés, ¿verdad? O sea que a un solo punto en el tiempo le correspondan dos puntos o más en el rango, y vamos a ver por qué eso en general no se puede con un ejemplo hipotético ahorita en unos momentos. Pero bueno, la idea es que tenemos bien claro cuál es el concepto de una función, y las señales del tiempo continuo son funciones pues de los números reales hacia los números reales. Entonces esa es la idea que tenemos aquí que manejar, ya con un poco más de matemáticas. Entonces
pues no se puede, dijimos en general, hacer este último, ese mapeo que tenía aquí en rojo. Entonces solo hay que tener cuidado con las reglas de las funciones. Ok, entonces vamos a definir un concepto relativo a este dibujo, y eso es que la gráfica de la señal es diferente de la función, es diferente de la señal en sí, aunque pues es su representación gráfica ciertamente. Pero bueno, es importante distinguir entre esos dos conceptos. Aquí lo que estamos estableciendo por una parte es que f2, este valor de amplitud, es igual a la función evaluada en t2, mientras que f1 es la función evaluada en t1. Por lo tanto, nosotros podemos definir cualquier punto interior, llamémosle t, y este punto tiene una amplitud, es decir, la distancia que hay del eje de las abscisas hacia este punto en dirección del eje de las ordenadas, pues es el valor de f de t. Entonces, estos puntos interiores que están sobre la gráfica los podemos pensar como pares t, f de t. De tal manera que nosotros decimos que la gráfica de la señal f, vamos a ponerlo así, gráfica de f, pues es, en notación de conjuntos, son todos los puntos, en este caso t, digamos a, pensando en un par ordenado, tales que a sea igual a f de t. Y hay que recordar que esto es si y solo si. Esto es lo que significa esta abreviación, si y solo si t pues está en el eje de tiempo que hemos definido, es decir, entre t1 y t2. Ok, entonces una cosa es la gráfica, que son todo este conjunto de puntos que definen la señal. Acuérdense que es un continuo, yo aquí no lo puedo hacer como nunca acabaría de escoger todos los puntos en un continuo, pero en esta región hay más puntos, entonces aquí podríamos complementar diciendo que son todos los t, a que pertenecen a esta región. Pero bueno, básicamente la idea es que la gráfica de f es este dibujo y no es exactamente la señal. Es muy común decir, tenemos esta señal y nos referimos a la gráfica, es decir, sea esta señal y tenemos así la gráfica y pensamos que esta es la señal. No, esta es su representación gráfica, la señal es más abstracta, es una función, eso es importante tenerlo presente. Bueno, a continuación vamos a ver qué sucede si, como en el caso anterior, nosotros a un solo punto en el tiempo le asignáramos dos valores en el rango. O sea, por supuesto, esta última pues ya sabemos que no se puede hacer. Vamos a ver qué implicaciones tendría a continuación. Ok amigos, entonces vamos a hacer un experimento hipotético en esta ocasión, para lo cual les voy a presentar al profesor X y a su clase. Pensemos en su clase constituida por personas en sus 20s, o sea, alrededor de 20 años aproximadamente, poquito más, pero no mucho, 20, 21, 22. Entonces, pensemos que el profesor X está en su clase, y en esta clase particularmente hay una estudiante. Les presento a Estela, la estudiante más guapa de toda la escuela, que asiste también a la clase del profesor X junto con sus compañeros, quien es joven y bella, y su nombre pues procede de la palabra estrella. Si utilizamos el eje del tiempo, pues para graficar, no lo sé, algo relacionado con los estudiantes, quizás su calificación. Pensemos del siguiente modo. Vamos a escoger
el periodo de evaluación, en este caso el semestre, como nuestro eje del tiempo. Entonces aquí pues vamos a pensar que tenemos el primer día del semestre y el último día. Entonces aquí sería el tiempo inicial del semestre, TI, y aquí el tiempo final. Y aquí podemos pensar en calificaciones como estamos acostumbrados a medirlas. Entonces vamos a asignarles colores al desempeño de estos compañeros según sus calificaciones. Aquí tenemos a la compañera del círculo rojo, a la compañera del círculo azul, al compañero del círculo anaranjado, y aquí pues vamos a pensar a este compañero como el compañero del círculo verde, mientras que a Estela desde luego la representaremos por el color amarillo. Bien, si el semestre sucede de forma natural, entonces conforme vayan empezando las clases, el progreso de la calificación va a ser, se va a ir incrementando. En condiciones ideales, vamos a suponer que todos estos son buenos estudiantes. Entonces, vamos a pensar que, pues, sin lugar a dudas, pues hay unos mejor que otros. Aquí tenemos el desempeño de la compañera, y luego, pues aquí tenemos la compañera azul, su desempeño, quizás es de otra forma, parecido, y así sucesivamente. Entonces, son desempeños en función del tiempo, de cómo va sucediendo su evolución en este curso. Entonces aquí tenemos las calificaciones al final. Podríamos pensar que están entre 8 y 10, estudiantes muy buenos, pero vamos a suponer que en un día determinado nuestra compañera Estela, que no solo es joven y bella, sino que también es muy inteligente, de repente pues se encuentra con unos amigos muy especiales. Llegaron los extraterrestres. Entonces, pues como se imaginarán, pobre de nuestra compañera, se queda en animación suspendida. Vamos a suponer que estos aliens se la llevan y la dejan en animación suspendida y no la devuelven sino hasta el final del semestre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que una vez que nos la devuelvan, que calificarla, el pobre profesor X pues le va a tener que poner una calificación que refleje lo que ella conoce, y se quedó exactamente pues al mismo nivel de cuando este señor extraterrestre se la llevó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues ¿qué sucede en este espacio? Todas las curvas son continuas, es decir, el dominio de todas estas curvas, excepto la amarilla, todas las demás, para todas las demás, el tiempo es el intervalo de T1, de TI hasta TF. Pero el tiempo de nuestra compañera Estela quedó roto. Todo este tiempo ella desapareció. No aprendió nada durante todo ese tiempo y se quedó con la misma cantidad de conocimientos porque este señor la puso en animación suspendida con toda su tecnología. Entonces, pues ese va a ser el problema de que nosotros tenemos siempre que considerar intervalos continuos de tiempo. Es decir, esto nunca lo vamos a ver suceder. O sea, nunca se ha visto. No ha llegado un extraterrestre a llevarse a un compañero de la clase, al menos no en mi experiencia, y entonces, y mucho menos, pues la va a poder poner en animación suspendida de tal manera que va a regresar exactamente idéntica. ¿Qué estamos viendo? Que mientras el tiempo fluyó normalmente para el resto de la clase, para nuestra compañera Estela, el tiempo está roto. Es decir, su intervalo de tiempo consta de todas estas cantidades y de repente se suspende abruptamente y regresa en el punto final. Entonces, los fenómenos en la naturaleza no suceden, en la física clásica, no suceden de esa forma, no se interrumpen de repente. Entonces, vamos a exagerar un poco más los argumentos de este experimento hipotético para ver qué sucedería si no se la lleva solo unos días en el semestre, unos meses. Vamos a suponer que este señor extraterrestre se lleva a nuestra compañera, efectivamente,
se la lleva, pero se la lleva durante años, bastantes años. Ok, vamos a suponer que nuestros compañeros de clase pues ahora se encuentran en sus 80s, es decir que desde que llegó el ovni a llevarse a la compañera Estela, nuestros compañeros y siguieron su vida y ahora se reúnen cuando tienen 80 años. Bueno, vamos a suponer que en esos momentos se le ocurre al extraterrestre devolvernos a Estela, quien estaba en animación suspendida. Entonces de repente el señor extraterrestre nos devuelve a Estela, quien se encuentra todavía en sus 20s. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo se movieron las cosas? Por cierto, el profesor X, en este caso ya es solo un recuerdo. Entonces, pobre profesor X, seguro en estos momentos del tiempo ya se veía cansado. 60 años después, pues ya no estará entre nosotros, tristemente. Y jamás lo vamos a volver a regresar a la vida, puesto que los fenómenos no suceden de esa forma en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Estela? Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer una gráfica de algo un poco diferente esta ocasión. Bueno, como todos sabemos, tenemos cierta fuerza vital que va decayendo con los años, llega a un máximo y empieza a decrecer. Entonces, pues ese quizás sea el caso de todos nuestros compañeros de la clase, que empezamos cuando somos recién nacidos, pues contamos con cierta fortaleza y se va incrementando hasta que llegamos aproximadamente entre los 20 y de ahí se empieza a perder. Y cuando regresamos es cuando estos compañeros están en sus 80 años aproximadamente, cuando nos devuelven a nuestra compañera. Entonces, pues todos ellos tendrán curvas de fuerza, de su fuerza vital, pues más o menos parecidas, en el mejor de los casos. Habrá unos que hayan durado más jóvenes por más tiempo, otros quizás pues crecieron más rápido y envejecieron, pero en general las curvas se van a parecer bastante entre estas personas. Pero, ¿qué sucede con nuestra compañera Estela? Bueno, sin duda ella también tenía una curva parecida, pero fue interrumpida cuando llegamos a este punto alrededor de los 20 años, que se la llevaron y la dejaron congelada, y entonces ella va a regresar pues siendo tan joven y bella como de costumbre, y así va a estar bastante más tiempo. ¿Qué va a pasar con los otros compañeros? Bueno, pues esto va a decrecer. De hecho, pues aquí la curva naranja tendría que ser bastante más hacia abajo, igual que la curva verde, puesto que estamos hablando de 80 años, eso ya es una edad bastante avanzada. Y estos compañeros pues la van a reconocer. ¿Qué pasó para Estela? ¿Qué pasó para los compañeros? Bueno, lo que los compañeros vieron es esta rotura en el eje del tiempo para nuestra compañera, es decir, estaba aquí pero de repente desapareció y regresó súbitamente de la inexistencia a la existencia. Entonces, pues podemos ver que no podemos dejar fuera los puntos de tiempo si somos serios en la física. Como les comenté, después de todo, este sujeto es de ciencia ficción. Eso no va a pasar en la realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que vería Estela? Bueno, lo que Estela vería sería algo muy distinto. Después de todo, ella sigue en sus 20 años. Entonces, lo que va a pasar en este caso es que, pues para ella, sus compañeros de repente, súbitamente, se degradaron, brincaron abruptamente de un estado de salud bastante grande a un estado de salud más empobrecido, desde luego por la edad. Entonces, para ella el tiempo va a seguir evolucionando naturalmente, pero para sus compañeros hubo esta transición abrupta, y es aquí que vemos otra vez que bajo esta hipótesis del extraterrestre, pues el tiempo sería relativo. Para Estela, el tiempo de sus compañeros de repente se aceleró, en un instante envejecieron, pasaron de los 20 a los 80 años. Sin embargo, para los compañeros sucedió la circunstancia anterior, en la que ellos vivieron todas sus vidas
y de repente a sus 80 años volvieron a ver a su compañera que se perdió en el tiempo. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, es que impusimos las hipótesis en el tiempo que habíamos estipulado anteriormente, que el tiempo es continuo. Aquí, para Stella el tiempo parece ser continuo, pero para el resto de la clase recordemos que entre los 20 y los 80 años, Stella desapareció. Entonces, pues ¿qué pasó? No cayó a cero su fuerza vital, desapareció. Y luego regresó a la existencia para seguir su evolución. Entonces, pues eso no sucede de esa forma en la realidad. Nada, ningún objeto existe para luego dejar de existir y luego volver a existir. Entonces, por esa razón, tenemos que tener cuidado con las hipótesis que hicimos sobre el tiempo, de que es absoluto, es continuo, no se puede romper, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no sucedan fenómenos que involucren extraterrestres, ángeles o demonios, magia o cosas por el estilo, pues entonces fenómenos como el que estamos viendo de la relatividad del tiempo no ocurrirán sino hasta que nos movamos a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y eso tampoco es tecnológicamente posible para nosotros en estas fechas aún. Y además hay que tener cuidado también con otras características. Por ejemplo, vamos a imaginar que este extraterrestre no solo nos devuelve a Stella, nos la devuelve 2 veces porque quizás la clonaron, o quizás con su tecnología la pueden replicar muchas veces. ¿Eso qué implicaría? Bueno, vamos a ver en la gráfica de Stella qué significaría si de repente aparecieran varias estelas. En este caso hipotético, vamos a imaginarnos que los extraterrestres nos devuelven a Stella varias veces. Entonces, ¿qué sucede? Pues dependiendo de lo que Stella, cada una de ellas, Stella 1, Stella 2 y Stella 3, hagan a partir de aquí, veríamos que cuando el extraterrestre nos la devuelve, a lo mejor las formas de evolución de estas curvas suceden distintas. Y esto es donde nosotros vemos que en este caso, esta gráfica, este tipo de gráficas, ya no son una función. Es decir, si representan al mismo fenómeno, solo para cada punto en el dominio, tenemos que tener un solo punto en el rango. No podemos tener muchos puntos al mismo tiempo. Eso equivaldría a decir que en nuestro mapeo del dominio hacia el rango, tenemos un punto en el tiempo que mapeamos hacia diferentes puntos en el rango. Pueden ser 2 o pueden ser 3 o pueden ser muchos más, pero esto está mal. Esto contradice la definición de una función. Entonces, para que las funciones del tiempo sean señales válidas, tienen que ser funciones en el sentido matemático. Entonces, en general, esta circunstancia pues no se va a presentar, de tal manera que pues jamás vamos a ver que una persona se replique varias veces y luego deje de existir en el tiempo y se vuelva a ensamblar en una persona. Eso tampoco va a suceder. Entonces vamos a tener claro qué es lo que, por qué es que requerimos que las señales en el tiempo que representan los fenómenos físicos, la evolución de los fenómenos físicos, sean funciones en el sentido matemático. Entonces, bueno, vamos a dejar a estos personajes seguir su vida en paz en su universo paralelo donde viven y es posible todo este tipo de evoluciones, pero en nuestro universo físico esto no va a suceder. Entonces vemos una estrecha relación entre las características de las funciones y las propiedades de los sistemas físicos. Pero por supuesto los buenos profesores quedan en nuestros recuerdos y en el conocimiento que fueron capaces de transmitirnos, de tal manera que realmente no mueren para siempre. Ok, entonces para volver a la realidad, pues, y para terminar nuestra discusión el día de hoy, pues vamos a presentar nada más las otras 4 entidades físicas de las que consta el universo en nuestro enfoque clásico. Y pues tenemos, además del tiempo, tenemos al espacio,
tenemos la masa y tenemos la energía. Entonces, con estas cantidades únicamente, con estas cuatro entidades, es que podemos nosotros representar al universo físico en el que vivimos. Es así que podemos definir, en el caso del espacio, pues podemos definir posiciones, direcciones, velocidades, distancias, volúmenes, áreas, etcétera, etcétera. Y podemos analizar cómo es que se mueve una partícula, por ejemplo. La podemos definir su posición respecto al tiempo, utilizando un sistema de referencia, utilizando el concepto de vector como sus componentes de X, Y y Z en este espacio tridimensional. Y si este objeto está cambiando de estado, es decir, se está moviendo, pues entonces nosotros podemos definir cómo es su movimiento en términos de otro vector llamado el vector velocidad. Y aquí estamos relacionando el concepto de una posición que cambia en el tiempo, y estamos viendo cómo se relacionan, por ejemplo, estas dos entidades físicas, el del tiempo y del espacio, cuando un objeto se está moviendo. Por supuesto, ese objeto pues tiene masa, y para poder llevar ese movimiento, pues nosotros sabemos que va a requerir una cierta cantidad de energía. La energía pues es la capacidad que tiene un sistema o los objetos físicos para desarrollar trabajo efectivamente, o sea, para moverse. La energía nos proporciona el movimiento en las partículas está relacionado, desde luego todos estos conceptos están relacionados, y el movimiento de las partículas se describe en el espacio y en función del tiempo también. Entonces estos cuatro componentes están siempre relacionados en el mundo físico, de tal manera que podemos representar incluso los fenómenos más sofisticados, como por ejemplo el movimiento de los astros. Aquí nosotros tenemos una idea del Sol y de la Luna, y nosotros sabemos que en términos del espacio, o sea, las posiciones relativas que hay entre ellos, es decir, entre ellos existirá una distancia, y ese es un concepto relacionado al espacio. Pues existe también una fuerza de atracción, y sabemos incluso pues cuál es decir, que se puede calcular según la ley de la gravitación universal de Newton, en la que la Luna y el Sol pues se sienten atraídos entre sí en función directa de sus masas y en función inversa al cuadrado de sus distancias. Entonces, si aquí m minúscula fuera la masa de la Luna y m mayúscula fuera la masa del Sol, la fuerza que siente cada uno de estos astros en función del otro, pues está dada por la constante g mayúscula de gravitación universal y el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia que la separa. Y el hecho de que pues podemos ver que se están atrayendo, es decir, estos amigos pues sienten mariposas en el estómago cada vez que se miran el uno hacia el otro, y podríamos pensar que se van a acercar directamente y que van a terminar pegándose el uno con el otro. ¿Y por qué no sucede eso? Bueno, pues porque cada uno de estos objetos, cada uno de estos cuerpos tiene cierta energía inicial que impide que caigan directamente en contacto y los mantiene en órbita alrededor del uno del otro. Entonces, pues nosotros podemos ver o podemos pensar que en efecto estos objetos, de hecho eso es lo que se sabe desde la antigüedad, que estos objetos exhiben órbitas elípticas. Y bueno, la Luna en este caso no exhibe una órbita elíptica tal cual alrededor del Sol. Por supuesto hay algo más grande y más cercano, que es el planeta Tierra, de tal manera que en la órbita de la Tierra sí es una elipse, y la Luna pues va haciendo algún otro movimiento alrededor de esa órbita de la Tierra. Pero aquí estamos suponiendo que solo existen esos dos objetos en el universo que estamos analizando. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, conceptos del espacio
y la Luna no siempre está en la misma posición, se mueve respecto al tiempo. Además, se mueve con cierta velocidad, y entonces para tener esa velocidad pues requiere cierta energía. Asimismo, pues esta ley está en función de las masas de cada uno de estos objetos celestes. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, con eso concluimos la discusión del día de hoy. Fueron importantes sobre todo el concepto del tiempo en esta discusión y las propiedades, las hipótesis que impusimos sobre este tiempo en el mundo de la física clásica, que es la base de la física de la ingeniería. Bueno, amigas y amigos, así concluimos nuestro primer video en la serie de análisis de señales y sistemas. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Para mí fue un placer hacer este video. Así que si les gustó, no se lo olviden de darle like y de suscribirse a este canal, donde siempre habrá nuevos videos acerca de esta y otras materias relacionadas desde luego con la ciencia y con la ingeniería. Y que la fuerza los acompañe siempre. Hasta la próxima.